¿Dudas con los test de independencia? ¿No? Sí, porque ahí está todo lo de la paramétrica. Yo, un mes esperando esa pregunta. Sí. Me falta que todo lo de regreso. Y eso lo veo el jueves. El jueves doy por cerrar la materia de ustedes. Cuando te dicen feliz cumpleaños, sí. ¿No hay dudas de Muy independencia? bien. Entonces hoy día voy a hacer un ejercicio de independencia y me tiro como la práctica. Igualmente. Ya, ese corto. Sí, pues sí, ya la materia ahora. Sí, calladito. Ya la vio, ¿no? Calladito, calladito. Te ves hermoso. ¿Cuál sería la hipótesis? Especialización de género son independientes. ¿Ya? Y la otra es que especialización de género son relacionadas. Relacionado. Súper. Entonces ahí tenemos la hipótesis. ¿Cuál sería el paso siguiente? Chi cuadrado. ¿Y cómo formamos? ¿Qué tenemos que hacer para formar ese chicuadro? Sumatoria de masculino y femenino. Tenemos todo. Los extremos. No, tenemos todos. Exactamente. Tenemos los totales. 12 por 22 dividido en 100. Entonces hay que hacer el Hacer la cuadrito tabla. más pequeño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo formamos el cuadrito más ¿Cómo pequeño? se llama esta tabla? Tabla. Esa tabla es solamente tabla para simplificar su vida, nada más. Es 38 por 22 dividido en 120. Recuerden que ustedes forman la tablita chiquitita, pero es una multiplicación y posterior división. ¿Ya? De hecho, esa tablita son los E y J. Así se llama. Sí. Entonces sería 38 por 22 dividido en... O le bajan el volumen o lo colocan en silencio, su celular, por favor. ¿El de abajo? 26, 38 por... ¿Ya? ¿Ya? Ok. Y 82 por 98. Súper. Ahora necesitamos esa información. ¿Cuánto? primero a 6,96. 6,96. Periódico, ¿qué? ¿El 96 o el 6? Ya, entonces queda 9667. El segundo hacia la derecha. Ok. 15,03 y el 3 periódico también. 15,03 y el 3 periódico. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Este? ¿31, ok. Género es independiente de la especialización y H1 es que el género es dependiente, está relacionado con la especialización. 66,9, 6, 6667. Ok. Entonces ahí tenemos los E y J. ¿Sí? Ahora podemos formar la H cuadrado. ¿Y la H cuadrado qué sería? ¿De qué? Sería 12 Ya 12. menos 6,6667 dividido en el mismo en 6,966 dividido en 6.
elevado al cuadrado. Ahí dice que sí. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O no? Ahora. Dale. El primero es 3,6365. Ya. ¿Esos 4 se están sumando? ¿O son dos aparte? Estoy siguiendo el mismo orden de la tabla, pero se va sumando todo. 1,6852. Esos 4 se suman entonces. Prefiero que lo hagamos así con 4 decimales porque en el ejercicio anterior lo agarramos todo y lo metieron en la calculadora. Y da una diferente al hacerlo con los 4 decimales. ¿A dónde? En el ejercicio anterior que hiciste esto, ¿Ya? eso mismo que está resolviendo lo pusieron ¿Esto? en la calculadora. Claro, Los con cuatro. todos los decimales, no con 4. Y lo otro resultaba hacerlo con 4. Entonces, ¿cómo lo hacemos en verdad? ¿Qué cosa, Davo? Los valores te pueden variar en los últimos decimales, pero no los 4 primeros. Ya, pero igual sigue diferente cuando lo hago con todos los decimales. Pero debería variarte los últimos, no los primeros. Por lo tanto, si yo reviso la información de cualquier estadístico y yo corrijo los primeros 4 decimales, independiente de la cantidad de decimales que tú coloques, debería darle la misma información a los primeros 4. El siguiente era 0,8164. $0,3783. Ahora, hablamos de eso. Así se ve la respuesta. 6,5164. 6, 51,64. ok. Y ahora. Se busca en un x cuadrado de cuánto. Se busca, profe, de un archivo cuadrado de 1 menos alfa. ¿Y cuánto sería? El alfa Pero es. ah, no. El alfa en este caso es 1%, 0,99. Y ¿De cuánto? más de posición son. ¿Cuánto? No. ¿No es n menos El 1? total de K en este caso sería 38 y 82. No. Uno y uno. Uno por uno. ¿Por qué eso? ¿Cómo es? Tres. ¿Cuántas categorías hay en el género? Una Dos. y una. 2 categorías en el género. ¿Cuántas categorías hay en la especialización? Dos. A cada una de ellas se le resta 1, por lo tanto te queda 2 menos 1, 2 menos 1, da 1 por 1. Son las categorías, no son la suma de los totales de las semanas. Busquen el x cuadrado del 0,4.
49. ¿Sí? Porque la región crítica que tienen los test de independencia siempre rechazan a la cola superior. Solo a la cola superior. Siempre. 6, ¿cómo? No escuché. 6,635. No rechaza HCR. Bueno, ¿Sí? Cae en la área no achurada. Por lo tanto, eso significa que la primera conclusión es no rechaza el tercero. Y la segunda es con un nivel de significancia del 1%. ¿ya? No se puede determinar que hay relación entre las variables. Súper. Así miro eso. Y esto es más de lo mismo, por si acaso. No estoy bien de mencionar. Te voy a decir que son más como- Sí, pero son siempre lo mismo. Siempre se va a verificar el archivo. No necesariamente, pero yo les dije el jueves pasado que en los test de independencia, en la segunda conclusión, yo les podría llegar a aceptar las dos. Que ustedes me digan que con el 1% de significancia comprobaron que al no rechazar H0 me podrían decir que comprueban que las variables son independientes. Que no es directamente lo que te están preguntando. O que con el 1% de significancia no pudieron demostrar que la variable está relacionada. Cualquiera de los dos. Y esto es solo azul. O son independientes o solo azul. Porque los test de independencia, su región crítica o su región de rechazo, siempre está para la parte superior. No tiene otra. De verdad. No se cumple la regla. Siempre es para la parte superior. Independiente se puede ¿Cuál? ¿Qué dice la hipótesis? Hay relación entre las Sí, es que la que vimos esos días, Dime. Independencia, relación. la precisión es independiente de ¿Es lo que dice en H0? Por lo tanto está correcto. ¿Y la otra? la precisión está relacionada a eso. Por lo tanto, si tienen la duda, no tengan miedo en ver que si lo que escribieron está correcto o no, porque justo tengo la lámina de lo que relaciona la hipótesis, ¿ya? Porque si están acostumbrados a que uno les vuelva a repetir siempre, ustedes nunca van a estar seguros de lo que están escribiendo. Sobre todo para los que son sobrevivientes. ¿Sí? Profesora, en el Alex, de repente preguntaba el valor P, no el valor crítico. El valor P no es tan terrible. Pero aquí sufrimos. ¿Por qué? A ver, ¿dónde tengo un valor P? Oh, eso va a ser un paréntesis gigante, sí, el valor P. Va a ser un paréntesis, ¿ya? Ya que me preguntaron por Alex, ya sí, si no es tan terrible el valor P. Pero pueden darle la prueba. ¿La prueba? No, pero le está perjudicando el Alex. Yo lo tengo yo. Pero es como darlo al revés. En vez de No, comparar no, el lo valor. que pasa es que el valor P se utiliza para interpretación de salidas computacionales, ¿ya? Y por te explico para que lo contextualizarlo, ¿ya? El valor P, la gracia que él tiene como valor P es que te sirve para interpretar cualquier salida computacional. De hecho, todos los test que uno ve se interpretan con salidas computacionales. ¿Qué es una salida computacional? Cálculo. Y
y de hecho, hoy día tuve que ver una salida computacional con ellos. Esta es una salida computacional en Excel, ¿ya? ¿Ya? El valor P es un valor crítico dependiendo de donde uno esté trabajando, ¿ya? Que uno lo puede determinar o una salida computacional te la entrega, ¿ya? Esta es una interpretación de una salida computacional de regresión, por ejemplo, ¿ya? Y el valor P es este. Este vendría a ser su valor P, ¿ya? Valor crítico de la tabla que tú estés utilizando. Toda salida computacional tiene una hipótesis que tú estás probando, todas. Ejercicio de diferencias de media, pero su interpretación es única, ¿ya? El valor P se interpreta de la siguiente forma, y que lo tienen en la presentación por si acaso, y les dije cuando vi para la media, por si tienen que interpretar valor P porque yo no me acordaba, por si acaso, y lo tienen en su presentación. Profe, y Sí, yo veo el futuro con esas cosas. según entendí, Tranquilidad. El valor P se interpreta de la siguiente forma. El valor P se utiliza para rechazar la hipótesis nula, siempre. Cuando tú rechazas la hipótesis nula, cuando el P-valor sea menor a alfa. Siempre. Y por defecto, no se rechaza H0 cuando el P-valor sea más grande al nivel de significancia. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo puedo encontrar el nivel de significancia por complemento, porque me dicen que los intervalos están hechos con el 95% de confianza. ¿Sí? Por lo tanto, ¿el alfa cuánto vale? 0,0. Sí. Entonces yo tengo mi alfa, 0,05, tengo mi p-valor, que es 0,413, y pruebo. ¿Quién es mayor que quién? ¿Quién es mayor? El p-valor, ¿cierto? Por lo tanto, para la hipótesis que yo estoy probando aquí, estaría cayendo acá. Y para la hipótesis que yo tengo significa que no rechazo H0. Eso es todo, ¿ya? ¿Cómo se calcula este valor? Cuando ustedes han hecho ejercicios de diferencias de media, etc., ustedes calculan un estadístico de prueba. ¿Sí? Porque el otro día se lo mandé a un estudiante de aquí y uno del vespertino. Y hice un ejercicio de diferencia de proporciones. ¿Ya? El estadístico de prueba ustedes tienen todo. Y el estadístico, para no trabajar con el ejercicio de mentira, ustedes reemplazan toda la información y les va a dar que el estadístico, denme un segundo para darle el número concreto. .865. Ese dio el valor del estadístico de prueba, ¿ya? Esto, cómo se pasa a un valor P va a depender de la hipótesis, ¿ya? Pero primero, ¿cómo se busca? Esto se busca en la tabla de la distribución normal. Primer, segundo, decimal. Segundo. Busquen ese valor en la tabla de la distribución normal. Puedo multiplicarlo por 0. ¿Cuánto de aquí? 0. ¿Cuánto? 0,80 y 511. 0,8. 511. Perdón. 0,511. 80511. 8, 0. 511. Ok. Esa sería la probabilidad, ¿ya? ¿Cuándo esa probabilidad va a ser tu valor P? Cuando sea una cola pequeña. Cuando tu hipótesis sea unilateral para el lado izquierdo.
¿Sí? ¿Cuándo vas a hacer un p-valor? O vas a tener que trabajar el p-valor, si tu hipótesis es hacia arriba. ¿Por qué? Porque a ese valor voy a tener que hacerle 1 menos el 0,80500. Y eso le aparece en Alex, por si acaso. Yo ayer me metí a Alex y aparece todo esto pautado. Para que lo sepan. Y otra de las cosas que tienen son con la diferencia de proporciones. ¿Por qué me metí con ella? Porque Alex te dice, por favor trabaje las proporciones estimadas a 3 decimales. Por lo tanto, si están trabajando con todos los decimales, que es lo que le exijo yo, no van a encontrar nunca el resultado. Pues tienen que hacerle caso a Alex también, po. Cada persona que te esté dando las indicaciones, ¿cómo la trabajan? Alex, un gatito callejero. Alex es cosa de leer. Por lo que vi, es cosa de leer y hacerle caso, nada más. Y con 2 bilaterales, igual. Pueden tener que calcular. Y se Con la sumaban, chiquita. creo. La de las bilaterales, ¿por qué las vaya a sumar? Recuerdo que se sumaban y se comparaban, eran, Mayores aquí. se rechazaban, ¿cierto? Ah, verdad. Oh. Lo voy a revisar. Porque ahí yo no tengo en mi memoria tanto la retina. Porque yo generalmente no calculo el p-valor a mano. ¿Sí? Sí, generalmente lo interpreto, no lo calculo. Pero estas serían interpretaciones fáciles de los p-valores. ¿Ya? Ahí está su paréntesis gigante del p-valor. Ya, algunas otras dudas antes de seguir. ¿No? Pero si Alex da todas las pautas para que ustedes trabajen. Si te da una pauta, pero luego el ejercicio que te dan pueden ser variables. Sí, pero por ejemplo, ustedes no tienen lo que les pasa en las pruebas. Les dice, estos ejercicios son de diferencia de media para datos independientes, diferentes o iguales. Por lo tanto, es cosa de hacerle caso, ¿no? Por lo menos lo que estuve revisando ayer. Entonces ahí no es tan complejo. Puede ser tedioso, Sí. pero no tan. Ya. Ahora, toca hablar de la segunda prueba de no paramétrica, que es la prueba de bondad de ajuste. ¿Ya? Las pruebas de bondad de ajuste se utilizan cuando tengo solamente una variable en estudio, a diferencia de las pruebas de independencia que tenía una tabla de contingencia. ¿Y cuándo yo voy a saber que estoy enfrente a bondad de ajuste? Porque me van a pedir que los datos, si se ajustan o no a una distribución de procedencia. Te van a pedir, ¿los datos se ajustan a una distribución uniforme? ¿Los datos se ajustan a una distribución normal? ¿Los datos se ajustan a una distribución exponencial? Siempre hay distribuciones conocidas, siempre te van a preguntar por una distribución en concreto. ¿Ya? Y siempre aquí yo voy a tener que determinar dos cosas, lo que yo observo y lo que yo espero, ¿ya? Que se conocen como cantidades observadas y cantidades esperadas. Por lo tanto, siempre me tengo que formar una tabla de información. ¿Entre qué? Entre las clases que yo tenga, entre los valores esperados y entre los valores observados y los valores esperados. Los observados son los que tú tienes de manera natural en el ejercicio. Los esperados son los que tú vas a tener que determinar mediante algún procedimiento matemático, no complejo, pero procedimiento matemático al fin y al cabo, ¿ya? Que tiene involucradas probabilidades. Esas probabilidades van a depender de la distribución que tú estés trabajando para determinarlas. ¿Qué quiere decir esto? La uniforme tiene la característica que todas sus probabilidades son las mismas. Por lo tanto, si yo tengo 4 clases, ¿cuánto sería la probabilidad de cada clase? 1. No, 0,25. 0,25. Y la suma de todas ellas me debe dar 1. ¿Sí? Si tengo 5 clases y estoy trabajando con una distribución uniforme, 0,2. Probabilidades.
0,2, no es porcentaje, 0,2, ¿ya? Porque esa probabilidad te va a afectar para el cálculo de del valor esperado, ¿ya? Si trabajo con una Poisson, esas probabilidades las voy a tener que calcular mediante ¿qué? La distribución Poisson. Si trabajo con una distribución normal, voy a tener que calcular las probabilidades bajo la distribución normal. Exponencial bajo la distribución exponencial. Por lo tanto, si no se acuerdan de las distribuciones, están en un gran problema. ¿Ya? O sea, la segunda distribución se calcula de diferente manera Va a depender de la distribución que te estén dando luego. Y de acuerdo a las pruebas que tienen, las favoritas antiguamente era la normal exponencial, por cierto. ¿Ya? Y siempre se va a buscar en un h cuadrado. ¿Ya? En este h cuadrado, los grados de libertad que ya tiene no son tan sencillos inicialmente de determinar, ¿ya? Porque va a depender de la cantidad de clases que yo tenga, si tuve que hacer alguna estimación de parámetros, y siempre se le resta uno. Y eso les va a quedar si hay una estimación de parámetros con ejercicios, porque diciéndoselos no les va a quedar claro la estimación de parámetros, ¿ya? Y ahí les va a producir un problema existencial, por si acaso. Si se los digo solamente. La estructura siempre es la misma. Definir la hipótesis, que H0 va a ser que los datos se ajustan a la distribución que te están dando a probar. H1, que los datos no se ajustan a la distribución que te están dando a probar. La estadística de prueba es un h cuadrado con esa estructura, que es lo observado menos lo esperado al cuadrado, dividido por lo esperado. Y lo esperado se calcula como n por su probabilidad, ¿ya? Y la región crítica siempre es un h cuadrado en la cota superior, de 1 menos alfa. Siempre va a ser un h cuadrado de 1 menos alfa, pero esos grados, que va a ser k menos m menos 1, va a depender del ejercicio. K es la cantidad de categoría o la cantidad de clases que tenga mi tablita, que eso es súper sencillo de determinar. Por ejemplo, en eso, ¿cuántas clases tengo? No, categorías. 4. 4, por lo tanto eso sería el K, ¿ya? Y el valor que siempre perturba más es el M, que si yo tuve que hacer alguna estimación o no. Por ejemplo, y ahí se tiene que acordar de las distribuciones. La distribución normal tiene dos parámetros, que es el de media y es el de desviación estándar o varianza. Si un ejercicio te da ambos, por ejemplo, yo te digo, se trabaja con una distribución normal y yo te doy la media y yo te doy la desviación estándar, tú no hiciste ninguna estimación. Por lo tanto, SM, va a ser 0. No hiciste ninguna estimación. Pero, si yo solamente te doy la desviación estándar, van a tener que ustedes calcular la media. Por lo tanto, ustedes hicieron una estimación. Por lo tanto, ese M va a valer 1. Si el ejercicio no tiene ninguno de los dos, en esa distribución van a tener que hacer dos estimaciones, por lo tanto el M va a valer 2. La distribución uniforme, de acuerdo a lo que ustedes van a trabajar, no tiene estimación de parámetros, por lo tanto si les piden uniforme, el M va a valer 0. Poisson tiene solamente un parámetro, que lo pueden calcular o lo pueden dar, por lo tanto puede ser 0 o puede ser 1. La distribución exponencial lo mismo, puede ser 0 o puede ser 1. Va a depender de la distribución, cuántos parámetros tenga y cuántas estimaciones tuvieron que realizar. Eso es relativo al ejercicio. ¿Ya? Entonces, nos vamos con el primero. Léanlo y díganme cuáles serían las hipótesis. ¿Qué distribución de tranquilo no probamos? Por lo tanto, ¿cuál sería HC? Si ya encontraste la distribución, te debería ir por un tubo con la hipótesis. ¿Por qué lo que era HC? Los datos se ajustan a la distribución dada. Por lo tanto, ¿cuál sería HC? Si ya encontraste cuál es la distribución. A la distribución uniforme. Exacto. Si ya encontraste la distribución, no deberías tener problemas en plantear la hipótesis, porque tú me dijiste, ya encontraste que era la uniforme. Por lo tanto, H0, los datos se ajustan a una distribución uniforme. Y H1 va a ser, los datos no se ajustan a una distribución uniforme. Eso es todo. Por lo tanto, siempre, si ya encontraste la distribución, H0 y H1 debería ser el planteamiento inmediato. ¿Ya? Luego de eso,
tenemos una tablita. Esa tablita lo que te entrega por defecto son la cantidad de clases o categorías y en este caso el número de bebidas consumidas sería lo observado, ¿ya? En lo sub I. Como estoy trabajando con una distribución uniforme, necesito las probabilidades de ocurrencia para calcular lo esperado. Entonces, yo voy a tener el O sub I, que en este caso va a ser 13, va a ser 22, va a ser 18, va a ser 17. Necesito el total, ¿cuánto suman ellas? Se ajusta. ¿Cuánto? 70. ¿70? Serán Ya, ok. Y necesito la probabilidad, necesito el famoso P sub I. Al saber que esto es distribución uniforme, cada una de ellas tiene la misma probabilidad de ocurrencia, por lo tanto, ¿cuánto sería cada una de ellas? 0,25. 0,25. Y yo sé que la suma de las probabilidades debe darnos 1. Y en base a ello, yo puedo calcular lo que es la frecuencia esperada. El E sub I. El E sub I es el N por su probabilidad. El N por la probabilidad. Por lo tanto, voy multiplicando 70 por 0,25. 17,5. Y en este caso, Todos son todas iguales porque es una distribución uniforme. ¿Ya? Profesora, ¿Sí? en un caso real, uno no sabe la distribución Por eso la estás pidiendo probar. y si no se sabe, se tendría que probar todas. Generalmente la que más se prueba es si se distribuyen los datos a una distribución normal. Porque la normalidad es la que te permite hacer muchas cosas en inferencia. Pero para eso tienes que tener cantidad de datos, porque si no te tienes que ir a pruebas de hipótesis no paramétricas. Por ejemplo, si bien ustedes han visto diferencias de media, por ejemplo, paramétricas, existen pruebas no paramétricas para el caso de diferencias de media. En el caso del valor de una acción es bien errático, ¿no? O que el valor de la acción es súper relativo, porque eso se puede trabajar con series de tiempo. Esa es otra área de la estadística. Porque en finanzas teníamos que hacer un portafolio y quise hacer como una regresión lineal. ¿Ya? Y el Excel me da otras opciones de exponencial. Sí. Y yo veía si. Pero siempre lo importante, independiente que tú no sepas qué distribución es hacer la gráfica. ¿Hiciste la gráfica? Sí. ¿Qué gráfica te arroja? Más o menos. ¿Qué gráfica? Gráfica, por ejemplo, Grafiqué la acción. Lo que pasa, por ejemplo, si tú me dices que tiraste una regresión y una regresión lineal, es porque la gráfica de tus datos sueltos o te arrojó información así o te entregó información así. Si no te entregó ni eso, tú no puedes tirar una regresión lineal. Porque la regresión lineal te dice que los datos tienen que ser rectas. ¿Ya? Por ejemplo, existen también distintos tipos de regresiones. Existen regresiones cuadráticas y todo lo demás. Por ejemplo, si los datos son así y después bajan, tú decís, ah, mira, esto tiene forma de parábola, por lo tanto podría ser una regresión cuadrática, con tu variable independiente al cuadrado. Y vais probando. La información descriptiva siempre te arroja información interesante para poder probar los modelos. O sea, yo probé todos y veía que me da como una fuerza. Y si te acercaba a uno, ninguna se acercó. Por eso, primero tienes que ver qué tipo de gráfica descriptiva te está arrojando para saber qué tipo de gráfica es la que le corresponde o qué tipo de distribución le podría pedir. No se ninguna y era como al azar de gráfica. ¿Qué se puede hacer? Puede tener periodos, puede ser periódica, puede ser así. Porque a veces es uno y a veces es otro. Por eso, y eso son series de tiempo. Y si no me equivoco, el Excel sí trabaja con series de tiempo. ¿Usted tenía los resultados de una regresión? Pero es una regresión lineal, sí, pero esa ¿Me da todos esos resultados? sí, pero esa regresión que yo diré, no te arroja nada, ni la pendiente era significativa, ni una cuestión era significativa.
Pero después, si tienes los datos, muéstramelo y te puedo orientar un poquito. ¿Ya? Ya entregaste. Si lo hubiese preguntado antes, te hubiese podido ayudar. De acá necesito ya el estadístico de prueba. ¿Cuál es la estructura del estadístico de prueba? O sub i menos sub i ¿Ya? al cuadrado partido en Súper. Entonces eso significa que voy a tener que hacer en cada uno de ellos. Eso significa que voy a tener 13 menos 17,5 al cuadrado partido en 17,5 más 22 menos 17,5 al cuadrado partido en 17,5 más 18 menos 17,5 al cuadrado partido en 17,5 y por último 17 menos 17,5 al cuadrado partido en 17,5. Profe, ¿por qué las probabilidades son todas iguales? Porque estoy trabajando con una distribución uniforme. Aquí va a ser 13 dividido 70, 22 dividido 70. Perdón. A veces sacamos una probabilidad según el total. Partido del Porque tengo 4 clases y para que todas las probabilidades tengan la misma probabilidad de éxito, va a ser 1 dividido en 4 y ahí te va a dar el 0,25. ¿Sí? Porque es una uniforme, exclusivamente por eso. Escucho los números. Me da el 14,9143. El resultado final. Sí. Ok. 14,43. 91,43. Entonces ahora necesito encontrar el valor de tabla. Esto era con un nivel de significancia del 5%. Entonces, chi cuadrado de 1 menos el 5%, 0,95. ¿Cuántas clases tengo? 4. ¿Tuve que hacer alguna estimación de parámetros? No. Y se le resta 1. Por lo tanto, esto va a ser una chi cuadrado. Joven, ¿qué necesita? Vino este que sabía que un termo aquí azul, por eso. Se lo llevó tu profe. Sí, Sí, mañana te lo trae. mañana te lo traigo. Qué terrible. Entonces, va a ser una chi cuadrado 0,95 con 13. Eso es lo primero que ustedes deben hacer. Tocar la puerta y pedir permiso cuando se les quede algo. ¿Cuánto da 0,95 con 3 grados de libertad? Sé que no hay ninguna estimación, pero ¿cómo sé si se hace estimación? Porque va a depender de la distribución. Y en este caso no, porque... Porque la uniforme no tiene estimación de parámetros. Ah, sí. Da 7,815. 7,815. ¿No da eso? ¿Qué cosa no da eso? ¿Cuánto da entonces? 2,3428. Es que lo hicieron en la calculadora, lo hicieron por separado. Ah, pero da lo mismo. Sí, da lo mismo. Mira, 2 y 14 son descomunalmente diferentes. Po. Ahí no hay problema de aproximación de decimal. Po. Y tenía ese modelo calculador que te trabaja con fracción. Y eso porque todas estas son variaciones que están en los libros. Está malo eso. Cuando tenía el... Lo tenía. Le faltó otro 2, era 22. Tenía 13
No sé qué estaba calculando. Yo confío en todos mis alumnos hasta que me demuestre lo contrario. Lo puso al revés, 7185 y allá 781. Tengo mi calculadora. Porque alguien se queda dormido. Entonces, 2 comas. 3, 4, 2, 9. Entonces, No se rechaza. ya, está para el lado de acá. Entonces, la primera conclusión sería: no se rechaza H0. ¿Y qué significa el no rechazo H0? ¿Ya? Exactamente. Con un 5% de liquidación, ¿puede ser que por acá? ¿Sí? Si yo lo hice sin meter todos los calculadores, más obviamente no para que no me da 34 y eso da 29. Ahí es el problema del decimal. No puede ser más una variación más grande que eso. ¿Ya? Ya. Pero todo esto no es maravilloso por si acaso, así que coloquen atención, sobre todo si están revisando pruebas de años anteriores. Como ustedes piden y al pedir cosas se encuentran con problemas. Y al encontrarse con problemas, yo me agarro por si acaso. ¿Ya? Estos test pueden ser tan sencillos como esto o se pueden complicar. Porque uno de los criterios que tienen es que los valores esperados tienen que ser siempre mayores que 5. Si no son mayores que 5, se tienen que juntar con otra categoría. ¿Ya? Los valores esperados tienen que ser siempre mayores que 5. Si no son mayores que 5, se tienen que juntar con otra categoría. Y eso afecta acá. Profe, ¿cuáles son los valores esperados que 2E. ¿Qué es? Siempre debería ser con el anterior. De hecho, si te da la primera categoría, por lógica deberías juntarlo con el posterior. ¿Sí? Se junta con la categoría, sí. Con la categoría va a depender en qué posición esté, o posterior o anterior. Y eso te influye en todo el ejercicio. Todo porque se van a encontrar con ese tipo de dificultades las solemnes que están revisando por si acaso. Pero Yo- ¿Esa la hizo usted? ¿Cuál? ¿La que subió? No, en ese tiempo yo no trabajaba acá. ¿cuál es la Esas matas dificultad que que vamos a recibir en la zona de ¿Qué dificultades? ¿Qué dificultades? La pregunta es si nos vamos a enfrentar a eso o no se nos No sé. ¿Cuál era la segunda conclusión? Se coloca el nivel de significancia y en este caso al no rechazar H0, tú dices con el 5% de significancia se comprueba que los datos se ajustan a una distribución normal. Porque estas son comprobación de supuestos. Por lo tanto, la comprobación de supuestos, tú esperas el no rechazo de H0. LI. Ah, o sea, si me dieran a 4-5, los puntos Pero todos los ejercicios que yo tengo en mi presentación no pasa eso. ¿Ya? Profe, no entendí lo de leer. O sea, claro que si no da 5, se tiene que. Se tiene que contar con la categoría anterior o posterior. Ah, ese. ¿Qué pasaría ahí? ¿Y qué más? y juntaríamos con lo y también. Sí, pues. Ahí te afecta todo. ¿Qué pasa aquí? Menor a 0,5, menor a 5 se junta la categoría, por lo tanto ya tu tabla no es de 4 categorías, sino que es de 3. Pero ¿por qué se junta la categoría? Porque el E te dio menor que 5. Entonces se le suma los síntomas y el porcentaje. Sería
Se juntan, pero no solamente el E, porque el E te influye en qué? En el estadístico. Y el estadístico te pide observado menos el esperado. Por lo tanto, si estáis juntando estos dos, también estáis juntando estos dos. ¿Sí? No, porque la probabilidad tú la ocupaste para determinar el E. Ahí tú determinaste si era menor que 5 o no. Entonces de ahí ya no la pescáis más. Entonces aquí tú te generas una tablita más chiquita, y esta tablita más chiquita sería el observado, en este caso sería 35, ¿cierto? 18, 17, y el E sub I sería 18, 17,5 y 17,5. ¿Sí? Y se saca el estadístico y te afecta este. Porque este ya dejaría de ser 4, sino que quedaría 3. Ahí se hace 0 porque corresponde a N. O sea, que No hiciste estimaciones con respecto a la distribución que te están pidiendo probar. ¿Sí? Sí. Claro, porque ahí la multiplicación sería más chica. Sí. Yo en este caso lo reduje para que se den cuenta, en este caso, cómo afecta una información esperada. Pero, por ¿Dónde ejemplo, afecta en la información histórica, que es un ejercicio que viene más adelante? si fuese exponencial, ahí los primeros valores sí se reducirían. En la normal también. Pero no en una distribución. Por lo tanto, en la Poisson también. Por lo tanto, todo puede verse afectado. ¿Qué cosa? Eso de que menor de 0,5. Ah, El sí. esperado se saca por No, 70 por Y con 0,5. este ejercicio No, claro, como en este ejercicio no, solamente hice el cambio visual para que entendieran cómo un esperado podría ser menor que 5, ¿ya? Y cómo se trabajaría, ¿ya? Porque en ese. Pero les voy a hacer un todo por ejercicio. abajo igual, ¿no? ¿Cómo? Debería dar el. No debería ser 7,5. Debería ser todo el 0,5 por abajo. Este va a ser 17,5, 17,5 porque estos tú no los tocaste. Es una distribución que no es uniforme. Claro. Si lo único que hice yo fue cambiar este para que se den cuenta. ¿Qué pasaría si hay un esperado menor que 5? Tú lo juntas. ¿Ah? Sí. En la uniforme nunca en la vida les va a pasar esto. Y como se los nombré y lo vi en pizarra, se los puedo preguntar. Vamos a hacer un ejercicio como ese. ¿Qué cosa? Vamos a hacer un ejercicio como ese. Eso Cambié los ejercicios, así que no sé qué tanto los cambié. No son los mismos que tenían otra presentación, así que puede pasar. No bien equitativa es igual. Eso es uniforme. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis? ¿Ah? Traten de hacer. sería la Por lo tanto, la probabilidad cuál es. será ahí. Equitativa se refiere al uniforme, ¿no? Ahí lleva rápida información.
La prueba de usted quedó para el 25, ¿cierto? Sí. Y le corrió la prueba una semana. El E1 es el porcentaje por el total de. El EI O sea, por el total de. es la probabilidad por el total de observación. Ya, ¿cómo van con el ejercicio? Yo no entiendo cómo se va. Siempre tú te vas a dar cuenta que la multiplicación de las cosas siempre tienes que ver con la metodología. ¿Sí te da? 20, 20. ¿Cuánto es 39 más 35 más 32 más 37 más 37? La respuesta es 200. Gracias. ¿Cierto? ¿Qué cosa? Profe, ¿qué profe? ¿Para qué se calcula? Sí, por lo mismo que le decía la de. Y esto de los sumados. Siempre sí, tiene que dar el tamaño de la multiplicación. Ah, sí. Pero por una cosa de espacio, pero vamos a y decía n de abajo la suma de todos los valores esperados de es que notación porque le digo que la notación no puede hacer una vamos. ¿Llegaron a eso? ¿El qué? ¿Qué el hoy?
Ah, no lo tengo. Me dio 5,7. ¿Qué tío pedacito de confort? Que mi hijo se colocó a jugar con que mi hijo se colocó a jugar con mis plumones el otro día. Anda sumando hasta una fracción más. Otra fracción Partido 40 más amarillo menos 5 al cuadrado dentro del paréntesis partido 40 más menos 8 al cuadrado paréntesis partido 40 más 3 al cuadrado dentro de un paréntesis 40 más 7 cuadrado 40. O simplemente lo sacó de una y todo lo dividió como ponderado. no, pues sí, sí, numeración. Ay, profe. Solo estoy dando un problema a los críticos. Ahora igual puede hacerlo todo por separado. Por culpa de mi bebé, solucionando un problema a los críticos. ¿La parte de la clase? Y ese cuadrado ¿Cómo se? En los uniformes nunca te quiero. Ah, entonces sería porque son 5, 9 como 4, 8. Está bien lejos. Me dio 5,7 a mí. Sí, esa era suya. Sí, sí. ¿5,7? Sí, a mí igual me dio eso. Eso es lo que va a poner tu Pero es que el problema está por separado. ¿Qué pareció? Si lo haces todo público, tomarte el número está separado. Un negativo al cuadrado debería haber un positivo, porque lo tenemos por separado. Menos 8 La más tiene igual. eso es lo que la media comparación Está mal, porque esto no es lo mismo que tiene el cuadrado. Está mal eso, porque ahí mira, ahí no está el cuadrado. A media bola.
Ah, queda como negativo. ¿De tabla? No tengo tablas. Profe, el valor de tabla es... 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 9 coma. Vamos a ver que es 0,95. No rechazo H0, por lo tanto con el 5% de significancia se comprueba que los datos se ajustan a una distribución uniforme. Pero ese, el 5,7 lo busca en la tabla del chip. ¿Ah? ¿Eso? Y eso lo piden en el enunciado. Claro. Eso lo piden en la parte del valor de tabla con el procedimiento. Por la significancia. Significancia y con el K menos el M menos 1. ¿Alguna duda? No rechazaste H0, por lo tanto eso es lo que probaste. ¿Y cómo sabe que es 4 ese número? ¿Perdón? ¿De dónde sacó el 4? ¿Cuántas categorías son? 5. ¿Hiciste alguna estimación? Eso sería. Es que si no estáis entendiendo eso es imposible. Siempre es la mayor. ¿Siempre qué? El lado derecho es Así es. El K es una clase. Quedamos en 9. Puede ser. ¿Alguna duda? Depende de la distribución que tenga. Y el número 1 se retrasó. En este caso era 5 Menos 0, menos 0. Distribución, pues. Era muy difícil de saber. Mira, mira, la primera. ¿De verdad? Pero siempre cuando uno trabaja con distribuciones hay que tener una seguridad sobre todo en las discretas, en la última Ya no abrí. y en el caso de la combinación. Siempre hay que tener una salvedad para poder trabajar con probabilidades. ¿Por qué? Porque por ejemplo la distribución uniforme, la distribución, perdón, normal, su recorrido de 20 minutos más el último ejercicio de luego una tabla Estoy súper emocionado por hacerlo. con lo que siempre tienen que llevar a que la mayoría Imagínate que te como lo nuevo, que tú vayas a hacer la fuga mediante estandarización, que tablas, circuitos y ya, ¿cuál sería la hipótesis nula de ese ejercicio? Que los datos ya y ya ¿No se ajustan o se ajustan? las dos, pues, una en H0 y la otra en H1. Pero ¿Ya? como ahora hay... ¿Eso es de esto? Empecé a borrar, voy a trabajar sobre Creí que la estaba base. hablando del anterior. La distribución Poisson tiene solamente un parámetro que es lambda. Y lambda en la distribución Poisson puede ser la media o puede ser la varianza. En el ejercicio, ¿tengo la media o la varianza? ¿Qué va a ser? En la hipótesis siempre va a ser así como los datos y dependiendo de la distribución que sea. Eso es distribuido por si acaso. Ah, bueno. La distribución y la distribución que sea. ¿No? Gracias. De nada. Entonces, ¿tenemos la media? No. ¿Pero la podemos calcular? Calcúlenla.
porque ahí estaría haciendo una estimación de parámetros. Entonces calculen el promedio de esa tabla. Pero no es un promedio ponderado debido a que una distribución Poisson, entonces cada número tiene un distinto peso. Porque es una tabla, es otra cosa. Pero hay que calcular el promedio, mostrar. Ay. Bueno, N es 1500. N es 1500. ¿Lo hacemos con esto? Pero activando la frecuencia, sí. Y la En tu calculadora. ¿Ah? No. Activando la frecuencia. Porque tengo una frecuencia o tengo un X. No tengo observaciones solamente. ¿Dice frecuencia? Sí. Porque si no solamente estás considerando los datos, estás activando la cantidad de observaciones. Ahí te está diciendo que hay 543 observaciones que son cero. Frecuencia 1, 0. Luego hay que saber la frecuencia y la otra. ¿De 3, 2? Sí, la 3-2. ¿De 3, 2? ¿Cuánto? No. ¿En cuánto? 100. Esto es una tabla de frecuencia. Por lo tanto, el promedio, si lo quieres calcular a mano, es la sumatoria entre I por NI partido E. Profe, 1,035. ¿Cómo va a ser? A la frecuencia y 100. Tú acá. Se responde toda la que es eficiente. Me está puro. No da 100. No. 250. Tampoco. ¿El promedio? Da 1. No, 100, da 1. Pero. Tienen que pensar. Piensen lo siguiente, chiquillos. Lo voy a devolver a toda estadística 1. ¿Entre qué valores se mueve el X? Entre 0 y 5. ¿Cabe en su cabecita que les dé 250? Ya 100. Ya. Imposible, po. Si el recorrido de esto es de 0 a 5. ¿Ya? Y aparte lo están haciendo por calculadora. ¿Por qué están metiendo a la calculadora? Eso es. Claro, Pura es que la frecuencia ustedes era están 0. metiendo a la calculadora. Es 6 dividido 6. ¿Ah? 1500 dividido en 1500. ¿Qué dice ahí? una ¿Qué dice ahí? XI por NI. 1, 3, 5. Por lo tanto, si no saben ocupar su calculadora, se van a la fórmula. Esto es 0 por 543 más 1 por 560. más 2 por 280. más 3 por 90. 4 por 25. 5 por 2. y todo eso dividido por n. ¿Cuántos datos hay? Y no me digan 6. 6. 1500. 1500. Y eso es 1500 sobre 1500. Preguntémosle las 5. Es 1500. ¿Cuánto es 0 por 540? Más 4 por 95. Más 2. Dividido todo. 250. Máximo esfuerzo. ¿Qué otro tiene que ver? No digas nada, güey. ¿Cuánto es 0 por 543 más 1 por 560 más 2 por 280 más 3 por 90 más 4 por 25 más 5 por 2? En 5 segundos se mueve. Entonces, ¿el promedio vale? 1. 1. Entonces, ya aquí para ustedes la alerta es que el M va a valer 1.
¿Ya? No hay que calcular nada más. Profe, esto. No, me refiero para que el M sea 2, me refiero. La distribución por eso tiene solamente un parámetro pequeño, por lo tanto ya lo calculamos. Y claro, sacamos. ¿Cuántos pozos puedes dar 0M? ¿M0? ¿Sí? Porque si el promedio sería como El 3, promedio puede ser eso, 0. No. El M es la estimación de parámetro, cuando ustedes tienen que calcular matemáticamente el parámetro de la distribución. En este caso o es 0 o 1. ¿Cuándo va a ser 0? Cuando yo te diga, esto se distribuye Poisson con un promedio de 1,2. O sea, ¿por qué depende si lo calculo o no? ¿No debería ser 1 sí o sí? No, porque va a depender dependiendo del ejercicio, pues yo te podría dar las medidas de la distribución y darte una información de los datos muestrales. Pero ¿por qué si lo calculo o no cambiaría la estadística? Porque uno, un dato poblacional, piensa que es la verdadera. En este caso está haciendo una estimación de un dato muestral, tomándolo como un parámetro poblacional. ¿Ya? Esto solo lo hicimos para llegar al parámetro lambda. Y todavía no pasamos por las probabilidades. Todavía no dan probabilidades. No. Profe, ese uno que estaba ahí es el uno de la media, ¿cierto? No es uno de la distribución. No, el 1 de la media. Entonces, en este caso, el O sub I, ¿cuánto es? Es 6. Menos 1, menos 1. ¿Cuánto? 4. ¿Por qué? 4. 0. 543. No entendí. ¿Esas no son las frecuencias? La frecuencia observada. O sub I observado. Frecuencia observada. Pero necesito ahora lo. Las probabilidades. pero eso lo puede dejar como un 0, ¿no? No. Ay, Porque es una distribución Poisson. no. ¿Cuál es la forma de la distribución? ¿Cuál es la expresión matemática de la distribución Poisson? Te escucho atentamente. Wow. Profe, ¿por qué subo parece un 6 o una B? Por lo tanto, Tiene un. esto se tiene que utilizar para el 0, para el 1, para el 2, para el 3 y para el 4. Ah, qué rico. ¡Qué bonito! Porque esto tiene X0, 1, 2, 3, 4. Y el último se hace 1 por la suma anterior. Voy a empezar primero. X igual 0. Exponencial elevado a menos 1. Por lambda, que sería 1 elevado a 0 partido a 0 factorial. ¿Cuánto da eso? Ey, amiga, ¿qué es como exponencial y menos 1 por 1, si me porto bien. ¿Cuánto da? No. A mí me da 0,1. Profe, el exponencial Es la que está atrás del x. logaritmo. No, es la que está atrás del logaritmo natural. Ah, claro, lo hice mal. Ahí está. Son pequeños. ¿Ah? Ya 0,36. La probabilidad de 0,36. Mira.
exponencial de menos 1, por 1 elevado a 3, ¿La de 3? 0,0613. 4 decimales significativos. 31,3, ahí estamos, 0,061313. Ah, lo mencioné significativo. ¿Y la probabilidad de x igual 4? 0,153. ¿Te falta uno? Solo. ¿Seguro? 3. El cuarto se aproxima. ¿Ya? Profe, ya, y el cuarto. Tranquilidad. Sí, tranquilidad. Porque el recorrido de la distribución exponencial llega hasta infinito positivo, ¿ya? Y ustedes no van a estar haciendo esto hasta infinito positivo, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo la del 0, la del 1, la del 2, la del 3, la del 4. Y la del 5 se va a sacar por diferencia, porque siempre las probabilidades me tienen que dar 1. Entonces voy a sumar todas ellas. ¿Cuánto da? Si no veríamos infinito. ¿Y se suman todos esos resultados? ¿Sí? ¿Cuánto? No puede dar más de 1. El último, y ahora restaré 1 y diría 0, medio negativo. Ah, no. 0,00366. La suma de todas ellas da 0,99634. Y la diferencia 0,00366. y esas serían las probabilidades. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué es el 4? Ah, se va. Porque el último se hace por diferencia, por eso no lo coloqué. ¿Ya? No se suma ni nada, separada nomás. ¿Cómo? Se ven en cada una separada. Porque ella es una distribución discreta. Yo estaba sumando, Digamos para el lado y tenemos eso. Exactamente. Pues ahora vamos con los sub pi. Pero no se calcula el n por la probabilidad. Ahora, Profe, Ah, que lo que mi compañero decía ahora era el O sub i por el no, peso. ahora N. eso sí, que eso fue lo que me dijo. Y eso es lo que tengo que determinar. Así es. 1500 por cada una de las probabilidades. El primero da Dale. 551,85. Y son iguales los dos. ¿El otro? 275,85. ¿Ya? 0,06131. ¿Cuánto? 91,96. Súper. Pues 22,99. Y además tendría mañana al mes y después jueves. profe, ¿dónde anotó el cálculo del 5? En la calculadora. Ah, ya sumó todo y se lo respondo. Si bien el último podría habernos dado menor que 5, no nos dio menor que 5, por lo tanto se trabaja tal cual. Si nada menor, vamos al 4. Exactamente. Qué fortuna, bro. Ah, mentira. Y si a pesar de haber sumado, sigue dando menos que 5. ¿Cómo? Y si a pesar de haber sumado, sigue dando menos que 5. Seguí juntando. Hasta el 3. ¿Te mando la foto? Tengo la foto de eso. Todo esto se va sumando hasta que te queden todas las categorías mayores que 5. Profe, ¿y si es una categoría de la mitad?
por ejemplo, que solo la categoría. Una tontera, pero solo que la categoría 2 ¿Ya? hubiese quedado menor al. De hecho, cuando tú las juntas, Estamos después, para arriba, estamos para abajo. generalmente uno las junta para abajo. Sí, lo acepta. Me refiero para los valores menores. Para arriba. Espérate. No va a pasar. Párate. Porque las probabilidades que nos entregó la calculadora fueron las mismas. Porque te tienes que dar cuenta que esas son propiedades de las exponenciales. Tú tienes exponencial de menos 1, ¿cierto? En ambos casos. Todo dividido por 0 factorial y el otro dividido por 1 factorial. Multiplicado por lambda, que sería 1, esto elevado a 0 y esto elevado a 1. Te van a dar lo mismo, matemáticamente te da lo mismo. Porque esto ¿cuánto te da? Te da 1 y eso te da 1 por propiedades de factoriales. Eso es 1 y eso es 1, por lo tanto te queda solamente la exponencial a menos 1. Wow. Pero eso es matemática. Matemagia, profe. Matemagia. No, matemática es cuando ustedes multiplican por menos 1 mágico y le aparecen números extraños. Matemagia. Eso es matemática, porque se comprueba. Cuando hacemos el S menos S elevado a 2, S menos A, S menos B. ¿Qué hace ahora? ¿Qué hace ahora? ¿El estadístico? No. No. ¿Esos son los que se suman todos? Sí. Bien, la boquita, señor. ¿Qué sucede? Ese 0,00366 era la diferencia de la suma de todos los de arriba, ¿no? La suma de todos los de arriba, 1 menos la suma de todos los anteriores. Profe, en la prueba hay que expresar todo lo que es. Sí. Ya te lo dije. O sea, exprésalo. ¿Qué es el último ejercicio? No, pues. Hoy día sí. Sí, bueno, de Si Dios quiere. eso se suma todo, ¿no? Por si acaso en esta evaluación solamente entra solo un ejercicio de esta hipótesis. De no paramétrica, perdón. Ah, no es como la otra prueba de la pasada. Prueba de bondad. Ya lo tengo. 2,7601. ¿2,06? 2,7601. Ah, no, creo, si lo estoy por separado. Ay, me diste todo de una. De una, pero después me restan puntos porque no lo pongo en desarrollo. Así es la vida, así es la democracia. Esto. Pero, ¿por qué no lo dejáis expresado, Pau? Hay que ver si son 3 preguntas. Ya estamos en la. Ahí está. ¿Ah? ¿Pero yo tiré esas tres? Ahí está el estadístico. Ese es el valor final. Profe, Voy en eso.
Profe, pero... ¿Le sacaron fotos? Porque aquí en este momento le sacan fotos porque voy a borrar la pizarra. Profe, por ejemplo, profe, en el desarrollo de la CM3, ¿podemos, por ejemplo, dejar expresado el cálculo que haremos con esa tabla? Por ejemplo, la sumatoria de O sub i menos EI al cuadrado partido en EI. Esto. En lugar de anotar todo No. eso, tenemos que anotar, pero Mira a tu alrededor, ¿cuánta gente tengo en la sala? De 60. ¿Cómo crees tú que me voy a pillar? Todos los que me van a querer copiar el martes que tengo pruebas en esta sala. El que no haga el procedimiento. El que no tiene procedimiento intermedio tiene puntaje mínimo. Viable. Pero viable. Por lo tanto, de todas las cosas que yo le he dicho a clase, de los que han venido a clase, se los voy a preguntar en la prueba. Porque van a ser los cazadores, por si acaso. Usted dice que si o sí entra más un pasón que un uniforme, ¿no? O puedo tirar esta bola normal. Tienen pautas de ejercicio de resultados. Tienen una cápsula de una exponencial resuelta. O sea, el de 3 es mucho, el de 2 es mucho más largo, ¿no? ¿Cómo? El de 2, el que se calcula en el M de 2. Depende. Depende porque si tiene una tabla continua, que hemos sufrido con eso para que aprendan a meter ese tipo de datos en la calculadora. ¿Saben hacerlo por calculadora? Por lo tanto, si tienen que hacer estimaciones de promedio y desviación estándar, ¿lo saben hacer? Por lo tanto, 0,99. ¿Cuántas categorías tengo? 6. ¿Cuántas estimaciones hicimos? una. Menos 1. Por lo tanto, me va a quedar A1, profe. ¿Es el número de estimaciones o el resultado de la estimación que se hizo? el número de estimaciones. Entonces, ¿cuánto es 0,99 con 4? Pero esa es la estimación, no el resultado. Da que da 1, pero hiciste 1. ¿Cuánto? De casualidad, En mi momento favorito. 13, por lo tanto, ¿y la segunda conclusión? Súper. Con el 1% de significancia. Súper. Ah, perito esta cámara. Mucho huevo, mucho recepto, mucho texto. Con esto doy por terminado lo de no paramétrica. El jueves voy a ver todo lo de regresión por si acaso. Así que si no se acuerdan cómo se utiliza la calculadora para regresión, Es que nunca lo hicimos. los invito a investigar. ¿Nunca lo vieron? Con calculadora no. ¿Qué me la pedí? clase siguiente. Todavía no. Bueno, perito, aprendí. Con eso ¿Qué sucedió? Renovamos el grupo. Hicimos así como su poco grupo y dijo así, ya cabrón, ahora. Se trata de que no vamos a hacer un escarmiento con la ¿Hoy día? Mucho no escuchaba esa palabra. Bien. ¿Cuánto me da de tiempo? No sé, porque estuvo la mitad del tiempo de eso. No lo sé. ¿Sentados juntos? ¿Sentaron bien ahí? Aprendí a hacer esto. Mira bien. Faltó esto. Eso no lo aprendí. Uno de este Tranquilo, tranquilo. densa.